Bueno, y me da mucho gusto darle la bienvenida por primera vez a Luis Armando Méndez López, médico, geriatra, especialista en el tema que vamos a abordar, vejez y diversidad sexual. Luis, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Al contrario, Pati, un gusto que me hayan invitado. Un placer y además, bueno, vienes con harta recomendación y buenas cartas credenciales, afortunadamente. Y en el tema, un tema que tenemos que estar tocando cuando se habla de vejez y envejecimiento, y es la diversidad sexual. La diversidad que es tan amplia y tan extensa como los seres humanos, ¿no? Entonces, quería que nos dieras un panorama general de cómo podríamos hablar de la vejez y la diversidad. ¿Cómo se vive? ¿Por dónde empezamos? Claro, justo con lo que mencionas de tan diverso como la humanidad, pues las personas que trabajamos con personas mayores sabemos que todos envejecemos de forma distinta. Exacto. Entonces, un poco para entender la diversidad sexual, tendríamos también que visualizar el contexto histórico en donde han crecido las personas mayores para los retos tanto sociales como incluso de salud que han enfrentado. Por ejemplo, sí. Las personas mayores de la diversidad sexual se han estudiado, depende a la generación y el contexto que han vivido. Hay una generación que son nuestros actuales nonagenarios o personas centenarias que vivieron la generación invisible, así se llama. 20s, 30s del siglo pasado, en la década del invisibilidad 29. total. Había una ausencia total del discurso público, o sea, ni de chiste podríamos estar tocando un tema así. Ajá. Y entonces, pues eso estuvo invisibilizado por muchos años. Sí. Después viene la generación silente o silenciada. ¿80s? Que era cuando, los 50s. Ajá. Que era cuando la diversidad... No, digo, 80 años. Sí. Octava década, digamos. Más o menos. Que era cuando la diversidad sexual era presentada como amenazas, incluso, o como crímenes en algunos países. Sí, sí. Incluso dentro del ámbito, ¿no?, de la salud, era presentado como trastornos o como enfermedades. Sí. Y pues no hace tanto que eso dejó de ser así, que se corrigió. De hecho, pues apenas hace 10 años, en el 2013, las diferentes identidades de género se ha quitado el término trastorno. Exacto. Entonces, pues después viene la generación del orgullo, que es toda la generación que vive los disturbios de Stonewall, en donde viene ya este empoderamiento y como reclamo por sus derechos. Ahora, las personas mayores de la comunidad LGBT, pues sí se han organizado como grupo de protesta, pero las personas mayores... Mayores, Ajá, dentro de una minoría, aún falta que se hayan organizado como grupo de protesta para exigir diferentes derechos. Yo me atrevería a decirte que para muchas de ellas todavía hasta falta asumirse. Claro. Con su propia diversidad, precisamente por la situación que vivieron en sus primeros años de vida, al descubrirse, lo que les tocó que toda la primera parte del siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Pero no hay que perder de vista algo. Luis, a ver, ¿tú cómo lo ves? La lucha siempre ha estado, en mayor o menor medida. Sí. Hoy, grandes líderes, todavía hoy, grandes líderes de esos movimientos tienen 80, 85 claro, años, ¿no? Sí, sí. Entonces ha habido como también una lucha por estar presentes, por los derechos, ¿no? Creo que eso es algo importante en diferentes etapas, con diferente intensidad y diferentes áreas sexogenéricas, ¿no? Sí. Pero lucha siempre ha estado. Sí, de que existen. Hace poco no teníamos tantos datos, pero recientemente, gracias al INEGI, tenemos la encuesta nacional sobre diversidad sexual e identidad de género. Y entonces, en esta encuesta, se clasificó por grupos de edad. Y aquellos que pertenecían al grupo mayores de 60 años representan el 3% de los encuestados que se identifican con una identidad, con una orientación sexual o una identidad de género diversa. Sí. Sin embargo, lo que nos habla es que existen y que no pueden ya seguir siendo invisibilizadas estas personas, porque aparte, pues tienen sus necesidades propias.
¿Esa invisibilidad afecta su salud física, emocional? ¿Cómo están? Sí, entra dentro de algo que se denomina como determinantes sociales. Afecta porque los diferentes sistemas de salud no están preparados, no estamos preparados para incluir, a pesar de que sabemos que la vejez es diversa, no estamos todavía del todo preparados para ser más inclusivos ante tanta diversidad sexogenérica. Y sí afecta, porque, por ejemplo, también depende de pues, la historia personal que ha vivido cada quien. Sí. Hay datos que nos hablan de situaciones de salud mental que han vivido en etapas más tempranas, se visualiza o llegan unos desenlaces en etapas posteriores. Por ejemplo, gracias a la encuesta nacional sobre discriminación y también sobre la encuesta nacional sobre diversidad sexual y orientación e identidad de género, sabemos que aquellas personas que se identifican dentro de la diversidad tienen mayor intento de suicidio que las personas con orientación o identidad normativa. Entre un 20 a un 4% más o menos. Y si eso lo traslapamos a una vida que puedan llevar enfrentando esto, al final este aspecto de la salud mental se va a ver algún desenlace. En realidad no sabemos cuántas personas LGBTQ se suicidan de acuerdo a su identidad, porque cuando se hacen las investigaciones sobre la causa del suicidio, difícilmente se ve si en el expediente se puntuó su orientación sexual o identidad de género, porque era un tema tabú, algo que no se preguntaba. Y entonces sí sabemos cuando hay otros factores que puedan llevar a la causa, pero esto no, porque nadie lo documentó en su expediente, en su historia clínica. Oye, Luis, ¿y qué pasa ahora también con la población, que es muy grande, de acuerdo a cómo se esperaba la vida cuando eras portador de VIH? En 86, que agarró desprevenido a todo mundo, tantas muertes, tantas pérdidas, era un sinónimo de muerte. VIH era sinónimo de muerte. Hoy no es así. Hay una gran población que está viviendo en estas condiciones. ¿Cómo lo hace? Exacto. Hablando sobre, bueno, las personas también de la diversidad sexual también por distintos factores han enfrentado de diferente manera la magnitud de la epidemia de VIH. Y nunca, jamás en la vida habíamos tenido un precedente por cuántas personas tenemos ahorita envejecidas con VIH, ya sea que han envejecido con VIH o que adquirieron VIH en edades más avanzadas. De cualquiera de las formas se puede. Y eso era algo que antes pues no se visualizaba, justo por esto que mencionas, que la mortalidad era más temprana. Y ahora, si tenemos a estas personas, pues lo que nos toca es entender que pueden desarrollar síndromes geriátricos a edades más tempranas y que entonces tendríamos que hacer un enfoque integral y ir documentando cada uno de estos síndromes geriátricos desde edades aún más tempranas. O sea, tradicionalmente hablamos de que una persona mayor es mayor de 65 años o 70, pero aquí hay quien habla que desde los 50 años tendríamos que ir tamizando o buscando algunos síndromes geriátricos. En este sector con VIH. Exacto. Muy bien. ¿Qué tanto las personas de la diversidad son víctimas también de estereotipos respecto a la vejez? ¿Cómo se vive la vejez? Uy, eso es un tema muy importante. Cuando se tocan estos temas sensibles, lo ideal sería darles la voz a las personas que se asumen dentro de esta minoría como persona mayor y de la diversidad sexual. Y esos datos ya los tenemos. Mucho ha sido de investigación en Nueva York, en Estados Unidos, y lo que nos han dicho es que, bueno, yo vivo el maltrato de una forma diferente. Puedo sufrir los clásicamente tipos de discriminación, de maltrato, pero añaden un nuevo término que lo mencionan como ostracismo. Ostracismo viene de una palabra griega que en la antigua Grecia se usaba el nombre de ostracismo porque escribían en ostras el nombre de personas non gratas que debían de ser desterradas de la comunidad. Y entonces estas personas non gratas pues eran excluidas de su familia.
Entonces, las personas mayores que vivieron este contexto histórico han dicho que se sienten ostratizadas, y eso ha sido en diferentes contextos, tanto en estudios de Nueva York, unos de Nueva Jersey, diferentes, pero han sentido este tipo de maltrato. Además de que han sufrido o han mencionado un tipo de discriminación interseccional. O sea, alguien puede vivir discriminación por ser mayor, que esto sería una especie de edadismo, por ser mujer, por su orientación sexual, por pertenecer a diferentes tipos de minorías. Y entonces se suman estas discriminaciones, esta discriminación interseccional, y entonces son víctimas de, pues, tanto estereotipos, prejuicios y discriminación como tal. Tienes que regresar, y muy pronto, para seguir con el tema. No, Muchísimas claro. gracias, Luis. Te agradezco muchísimo. A usted le agradezco su presencia. Es un tema fantástico. Lo necesitamos abordar en nuestro espacio.